Buenas noches a todos. La Escuela de la Educación y el Programa de Pedagogía Infantil les da la cordial bienvenida al segundo encuentro Bilernis en lectura y escritura académica sobre las escrituras de textos argumentativos en el periodo 1602. Quien les habla, Carol Rebolledo, docente del programa Pedagogía Infantil, tutora. Y pues en el día de hoy tenemos un tema muy importante sobre los textos, sobre todo cómo argumentarlos. Agradezco, por favor, me digan si se escucha, por favor, si se ve la pantalla. Sí, profe, la estamos escuchando perfectamente y sí se está compartiendo la presentación. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a llegar a unos pequeños acuerdos en la noche de hoy. Y son, el primero pues sobre los micrófonos, por favor. Agradezco mucha colaboración con los micrófonos. Levantar la mano, en este caso pues utilizaremos el chat para cualquier inquietud, duda, sugerencia que podamos tener. Y pues el tercer punto es realmente importante, la escucha. Entonces, esperemos de su colaboración para esta escucha. Y empezamos. Nuevamente en la agenda le damos la bienvenida. Empezaremos con una breve introducción sobre qué es la escritura, los aspectos a tener en cuenta a la hora de escribir, un ejercicio práctico. Otro punto es la escritura de textos argumentativos, un ejercicio también práctico y al final preguntas e inquietudes. La asistencia también será ya casi al final de lo presentado. Bueno, para empezar, no sé si me quieran compartir por el chat, por favor, cuál fue el tema de pronto a tratar en la primera sección de Bilerni, en lecturas y escrituras académicas. ¿Quién lo recuerda? De pronto algunos que estuvieron ya también en el primer encuentro, pues sabrán. Les agradezco en el chat de pronto hacer un recordéis para saber cuál fue el tema a tratar en el primer encuentro de Bilerni. Eso, muy bien. Normas APA. Muy bien, muchas gracias. Las normas APA. Muy bien. Hoy ya hablaremos sobre el proceso ya de escritura, que hace parte también de este mecanismo de las normas APA. Y como les decíamos al comienzo, hoy trataremos un tema muy importante, que es sobre qué entiendo por escritura, cómo son las características para tener en cuenta en una escritura, qué son textos argumentativos y cómo se escriben los textos argumentativos. Bueno, trataremos de hacer un pequeño análisis sobre la escritura, qué es. Agradezco por favor los micrófonos. La escritura es un sistema de representación gráfica de un idioma por medio de signos trazados o grabados sobre un soporte. En tal sentido, la escritura, ¿qué vendría siendo? Es un modo gráfico específicamente humano de conservar y transmitir una información. Esto se trata de organizar, como nos dice aquí en el primer icono, y comunicar el conocimiento a través de signos.
Es más que todo un código o grafías que involucran el pensamiento y seleccionar y organizar información. La escritura es una forma de vida. Muchas veces pensamos que es algo ya sobre el aprendizaje, sí hace parte del aprendizaje, pero también hace parte de nuestra cotidianidad o de nuestra forma de vivir. Es una terapia para seguir viviendo. La necesidad de compartir lo que sientes, ya sea mediante poesía o relato, la escritura te ofrece la posibilidad de expresarte libremente de cualquier forma. De otra forma, perdón. La escritura eso nos representa el sentir, pero a la vez no quedarnos con ese sentir, sino el saberlo transmitir. Hay muchas fórmulas diferentes para el proceso de la escritura, pero los pasos básicos para realizar esta escritura incluyen la preescritura, una redacción, que obviamente es cuando lo hace la persona cuando está escribiendo, ya la revisión como tal de lo que ha escrito, una edición y una publicación. ¿Qué es la preescritura? La preescritura es la primera etapa del proceso de la escritura, típicamente seguida de la redacción. Como decía anteriormente, antes de empezar a revisar, de redactar y revisar, debemos de hacer una preescritura. Aquí nos habla en el tercer icono del proceso de la escritura, que sería la planeación, ¿sí? Y en esa planeación está lo que es la preescritura, que es la primera etapa del proceso. Después vendría la redacción o textualización, como se llama aquí. Y en eso hace parte la revisión y prácticamente la edición que tenemos que realizar. Ya finalmente, ya para concluir esa escritura, hace parte de la edición y la publicación. La escritura académica, ya ese es un dominio de la información. Se entiende por esta escritura que son todas las producciones orales y escritas que se realizan en el ámbito académico, tanto por los alumnos, ya sea trabajos, exposiciones, tesis, exámenes, o entre otras, como por ejemplo en los profesionales de la educación hay ensayos, artículos, monografías, muchas cosas entre esas. ¿Cuál es la importancia realmente de la escritura académica en una educación superior? Que nos ayude a adquirir conocimientos y formar una identidad. A partir de esta escritura podemos manifestar nuestras ideas y pensamientos, como lo decía al principio. Es una forma de expresar o de manifestar todo lo que pensamos y lo que sentimos, con fines de comunicar algo a las personas, a los demás, a los que tenemos alrededor. Es de los tipos de lenguaje más utilizados en la actualidad, la escritura académica. Esto nos deja de verdad un ajuste a una situación de comunicación, del saber comunicarnos y del saber expresar muchos sentimientos y pensamientos en el quehacer, en lo cotidiano. Muchas veces en lo académico o en nuestra vida social, ya sea social, académica, sentimental, personal. Todo esto nos brinda, la escritura nos fomenta el saber expresarnos o el saber dirigirnos hacia los demás. Aspectos que tenemos que tener en cuenta en el proceso de la escritura. Bueno, este proceso consiste en una serie de pasos que normalmente se siguen para escribir, ya sea un ensayo, un evento, un poema, una carta, un aviso publicitario, un trabajo. Al utilizarlo, esto se mejora el producto final. Para el escritor profesional, esto significa aumentar la capacidad de escribir. Para el estudiante, ¿qué vendría siendo? Es la manera de entender con mayor claridad un tema, de organizarlo, de organizar ya sea sus pensamientos o sus sentimientos a la hora de querer escribir algo. ¿Y qué quiere obtener aquí? De pronto un mejor
De pronto en un trabajo que va a querer obtener un estudiante, un mejor puntaje en los trabajos escritos, por ejemplo. Eso es lo que de verdad, ¿cuál es el propósito de pronto de querer tener un buen proceso de escritura? El resultado en las evaluaciones, en las calificaciones. Bueno, entre estos aspectos está lo contenido, para quién y para qué se escribe, tipo de textos, redacción y aspectos formales. Todo esto con referente, por ejemplo, el contenido, que incluye en todo esto el dominio de un buen tema, pero principalmente, o aspectos también a decir, serían la ortografía, las mayúsculas, las puntuaciones, las partes de las oraciones, que no haya repeticiones, los guiones, los párrafos, errores en el tiempo de los verbos, concordancia entre los sustantivos y los pronombres, información que puede faltar o que se ha perdido, los hechos deben concordar con la investigación. Muchas veces cuando redactamos o hacemos una escritura, ¿qué solemos hacer? Que escribimos mucho y transmitimos poco. O sea que no vamos a lo conciso, no vamos a lo importante, y realmente el aspecto de una buena escritura es comunicar lo que realmente quieres expresar. Realmente lo que quieres que el lector o que la otra persona pueda percibir en esa lectura. Aquí, ¿para quién y para quiénes se escribe? Se escribe para una audiencia, para lograr un propósito, como dice acá, para muchas personas que de pronto quieras transmitir, por ejemplo, un trabajo. Cuando hablamos de la parte académica, un trabajo, le damos pues a conocer la parte escrita, se la damos a conocer al docente, al profesor, al tutor. ¿Y qué le llevamos? Le llevamos pues una información de un tema, y esto tiene que ir contextualizado con lo que realmente nos están solicitando. Y la definición o el propósito de carga de esta escritura es lo que quieres transmitir, lo que quieres dar a conocer en medio de ese trabajo. Tipos de textos que hay: resumen, ensayos, cuentos, cartas, informes. Vendrían siendo textos que argumentativos, narrativos, descriptivos, expositivos. Más adelante les mostraré, les definiré más minuciosamente el argumentativo. Y en la redacción y aspectos formales, como le decía anteriormente, en aspectos para tener en cuenta los párrafos, la ortografía. Muchas veces eso no caemos en cuenta cuando enviamos un trabajo, las tildes, los conectores, las puntuaciones, lo referente, las citas. Muchas veces no nos acompañamos, perdón, de las normas APA, y esto nos ayuda mucho, que fue en el primer encuentro que estuvimos. Nos habló mucho de las normas APA, y la verdad ya eso, como decíamos al principio, es un estilo de moda, y realmente cuando no nos acompañamos de las normas APA, podemos ver que el trabajo no está realmente completo, porque el tener una buena escritura, el tener una buena citación, un buen referente, un buen acompañamiento en la escritura, créanme que el resultado del trabajo puede ser muy bueno. Seguimos con los aspectos a tener en cuenta en el proceso de la escritura. ¿Qué pretendemos con estos aspectos? Pues claridad, que se comprenda lo escrito. Debe de haber un orden lógico en el desarrollo de las ideas, en las oraciones que puedan escribir. El autor debe expresar en primera persona.
debe tener precisión, las palabras se ajustan a la intención del escribir, exactitud en el lenguaje, la originalidad del escritor, expresando los pensamientos tal como los concibe y como los sienta. No hay que copiar repetidas o ajenas frases, repetidas o ajenas, no hay que tratar de copiarlas. En concisión, pues el autor usa palabras precisas para expresar lo que quiere decir. Debe ser muy claro, sencillo, preciso y breve. No repetir ideas, como le decía anteriormente. Pues debe ser muy conciso, o sea, como plasmar lo importante y no generar tantas ideas que a veces ¿qué hacemos? No, como que nos desviamos del tema y no hablamos realmente o no expresamos realmente lo que queremos y el lector queda como confuso, porque hay mucha lectura, pero realmente como poca adquisición en la información. Entonces esto es realmente importante. Brevedad. El autor dice que el máximo de ideas con el mínimo de palabras, hay que expresar con exactitud, como le decía. Adecuación, el autor debe emplear términos y expresiones relacionadas con el lenguaje, debe de haber mucha coherencia, el autor debe unir y coordinar las oraciones, frase dentro de los párrafos deben de estar relacionados entre sí. Un párrafo no puede hablar de algo y puedo saltar así de una manera loca, puedo saltar a hablar de otra cosa sin tener coherencia, sin tener relación. Siempre debe haber una introducción, un desarrollo y una conclusión. Hay un uso correcto de los conectores, tiempo verbal, eso hay que tenerlo muy presente, los verbos, si estamos hablando, en qué tiempo podemos estar hablando, los signos de puntuación, la ortografía, vuelvo otra vez y se anota, las frases de las oraciones y los párrafos siempre deben de relacionarse, las citaciones y referencia, la reescritura y la mejora. Todo estos aspectos pues debemos de tenerlos muy en cuenta porque realmente nos dan paso a llevar un camino al propósito que queremos con el tema abordar. Bueno, aquí, perdón. Les voy a compartir un pequeño ejercicio que vamos a realizar con esta siguiente información. Lo podemos realizar ahí a través del chat. La voy a estar leyendo. Nos dice, es un ejercicio pequeño, práctico, que con la siguiente información debemos escribir una carta. Vamos a creer a realizar la carta como nosotros, pues vamos a creer que podamos realizarla. Les doy espacio en el chat. Aquí va a estar la información. Hay 4 punticos, que la primera es dirigida a su mejor amigo. El punto sería felicitación por su cumpleaños. El tercero es incluir las siguientes palabras: academia, rector, texto argumentativo, normas APAS y biblioteca. Y finalmente, escribirla y socializarla en el chat. Pues les agradecemos la participación en el chat. Vamos a ver cómo podemos realizar esta carta. ¿Cómo creen ustedes que podríamos armar con esta información una pequeña carta? Les agradezco colocar toda la información junta, una carta.
Porque recuerden que una carta va toda la información, toda la escritura plasmada en el documento. No podemos escribir primero al amigo, luego felicitar, luego, no por partes, sino toda la información junta, por favor. Es un ejercicio, es un ejercicio. María, es un ejercicio. Con la información que está aquí, que les estoy mostrando, van a realizar una carta, pero la información debe de estar en orden y toda junta. Son 4 informaciones que se dan acá, dirigida a su mejor amigo, el asunto debe ser las felicitaciones por su cumpleaños, y en la carta se debe incluir academia, rector, texto argumentativo, normas APAS y biblioteca. Y después escribirla, finalmente ya escribirla y socializarla. Es como una introducción a finalmente la conclusión. Miércoles 16 de junio, asunto, invitación. Anímense. Vamos a ir. Veo pocos interactuando en el chat. Vamos a tratar de realizarla, porque después viene un juego que es sobre esa carta. Unas preguntas. Uno cuando tiene, por ejemplo, yo cuando comencé a trabajar, mi hermano menor, él está probando en la universidad, mi hermano menor. Bueno, se quedaron en miércoles 16 de junio, asunto, invitación. ¿Qué más podemos hacer con esa información? A ver, o sea, ¿qué la carta cómo podría desarrollarse? Muy bien. Muy bien. Muchas felicitaciones en día tan especial. Un abrazo fuerte. Recuerden que en el asunto eran las felicitaciones, pero se incluía las palabras academia, rector, normas APA. No podemos, debemos de tener para también transmitir, escribir una buena lectura. Y teníamos unas palabras que nos estaban dando en la información. Entonces esas palabras debían incluirlas en el texto que estaban realizando. Sí, claro, las palabras academia, rector, texto argumentativo, normas APAS y biblioteca. Porque dice, aquí donde les estoy presentando en la diapositiva, incluir las siguientes palabras. En el asunto, es como cuando vas a enviar un correo. El asunto puede ser el trabajo que estás enviando, el tema del trabajo que estás enviando, y ya. Lo que dice incluir las siguientes palabras ya vendría siendo el desarrollo de la actividad como tal. Entonces, las palabras esas que debían incluir era academia, rector, biblioteca, hablar sobre esas palabritas. Bien, felicitaciones por su cumpleaños en el asunto. Quiero decirte que me siento muy afortunado por tenerte como amigo. En este día quiero felicitarte. Es un día muy importante para ti, para toda su familia y para mí.
Estuve en la academia con el rector. Muy bien, y poder escribir tus libros con todas las normas APA y compartirlos en la biblioteca de la ciudad. Muy bien. Exacto, así. Muy bien. Qué bueno que lo tengan en cuenta. Ahora, me avisan. Ahora les voy a compartir en el chat, les voy a compartir unas preguntas que vamos a realizar. Por favor, entren al quiz este que les acabo de enviar. Me avisan, por favor, me escriben si tienen acceso. Exacto, María José, muy bien, bienvenidos. Ya les doy iniciar, muy bien. Muy bien, Daniela, María José, Sonia, Elizabeth, Laudit, Lina, excelente. Luis Eduardo, ¿quién más va a participar? Miguel, Daniela, Kelly, Estefanía, Melissa, Brenda, ya les doy para iniciar entonces. Mireidis. Muy bien. Podemos iniciar. Muy bien.
Muy bien, ya les queda poco tiempo. Muy bien. Ya les queda 50 segundos. Listo, esperemos. Ya muchos han terminado. Ya terminaron más de 10. Estoy esperando que terminen unos. Ya falta, ya se les está acabando el tiempo. Listo. Listo. Descargando los resultados. Muy bien. Hay mucha información. Sonia dice, fue fácil escribir las cartas, como era sencilla, sí, pero cuando es una carta, no se logra ver el... Como es una carta para... Quedó ahí. ¿Qué estrategia usaste para escribir la carta? Brenda dice, mi imaginación sobre mi amigo. Elizabeth, escribir en un cuaderno de aparte. Otra pregunta, ¿releyó, reescribió su carta? Pues María dice que lo releyó. Y Sonia dice que ninguna de las dos. Hay muchas respuestas. Gracias de verdad por la participación. Prestar atención a lo dicho de los tutores, redacción de una carta, abreviando palabras, ninguna, efectivamente, sí, en todos los aspectos, descripción, lo releí, ninguno, las dos cosas. Hay muchas respuestas. Vamos a continuar con la parte. Ahora seguimos. Gracias por haber participado en este quiz. Era para ver cómo se les había dificultado pues armar con esa pequeña información. Mire que con tan solo 4 palabras se nos dificulta muchas veces realizar pequeños textos, escribir o documentar. Muchas veces pues no nos enfocamos realmente en los temas a tratar. Pues en este caso tenían unas palabras que yo me imagino que muchos se preguntarán, pero ¿qué tenía que ver con las felicitaciones de él en el asunto que pedían? Entonces, este quiz nos ayuda de pronto a entender también un poco lo fácil o difícil que es escribir. Entonces,
seguimos. Ya la profe les pudo compartir el enlace de asistencia y ahora seguimos con los textos, escritura de textos argumentativos. Bueno, un texto argumentativo es aquel que tiene la finalidad de mostrar opiniones a favor de un tema en concreto y de convencer o persuadir al lector, ya sea sobre ideas o posicionamiento en algo concreto. El propósito fundamental de este tipo de texto es persuadir al lector sobre una determinada idea o ideas. Como hablábamos anteriormente también, el texto argumentativo, más claramente, el propósito ya es refutar unas opiniones previas. Ya este es un tema que puede ser abordado y explicado por la persona que quiere redactar o quiere escribir. ¿Cuál es la posición del escritor en este caso? Pues evidenciar su voz, una posición de ideas, presentar premisas o datos, y en la estructuración de esta argumentación, que vendría siendo pues tesis, argumentos y conclusión. La proposición que el autor defiende o refuta, las razones fundamentadas y apoyadas con consecuencia lógica, y la conclusión. Ya esto recopila todos los argumentos y reafirma la tesis como tal. En este caso vamos a hablarlo, vamos a darlo claro como estrategias para escribir textos argumentativos. Y estas estrategias, ¿qué debemos tener en cuenta? Pues tener una información previa, la información ya cuando ya tengamos una información explícita, créanme que podemos realizar un texto argumentativo muy buen reseñado, muy buen conceptualizado y argumentado sobre todo, apoyarse muy bien con la información. Muchas veces no le prestamos atención a ciertas palabras, ya sea de pronto hasta un verbo, y eso incluye mucho en la información que vamos a escribir o en el tema que vamos a argumentar. Esto debe ser claro, una idea que debe defenderse, planear con idea toda la secuencia de los argumentos, usar un lenguaje que muestre su compromiso, apoyar todas las propuestas o ideas que el autor puede citar, todo con referencia a las normas APA, usar apropiadamente mecanismos de citación y referencias. Todos estos aspectos a tener en cuenta tienen, en función del grado de dificultad que queramos dar a un texto, se puede incluir. Otros argumentos junto a favor y en contra de un texto argumentativo. Podemos usar varios tipos más de argumentos, como la autoridad, la experiencia personal, o dar ejemplos, por citar alguna. Una cita textual se dirá el nombre del autor e irá entre comillas. Preguntas y respuestas, figuras retóricas, esto significa de imagen, metáforas. Suelen ser como frecuentes cuando el texto argumentativo tiene como una finalidad literaria más que todo. Y los adjetivos valorativos, esto es realmente importante, fundamental. Los conectores textuales, es recomendable empezar el párrafo de los argumentos y de la exposición con un conector textual. En primer lugar, en definitiva, también es conveniente usar un conector cuando se cambia de argumentos a favor o argumentos en contra, o ya sea viceversa. Cuando usamos, por ejemplo, el pero, el aunque, eso va como, muchas veces va en contra o también puede ir a favor de nosotros o del que está escribiendo. Bueno, escribir una tesis para un texto argumentativo. ¿Por qué es tan importante la tesis? Pues la tesis es una afirmación que expresa una posición frente al tema del texto. Yo creo que muchos de los que estamos acá, no sé si de pronto algunos, yo creo que sí, ya hemos presentado tesis. Y esta es la columna
vertebral del texto argumentativo. Esto presenta una introducción, se sustenta en cada párrafo y se reafirma en la conclusión. Eso es todo. Esto muestra que todo el escrito gira alrededor de la tesis, sin una postura clara frente al tema. El texto no logrará su propósito comunicativo, que es persuadir y convencer mediante razones sobre algo que se afirma o se niega. Si queremos convencer, lo que tenemos es que lograr que el propósito sea muy buena, o sea, la comunicación sea muy buena. La tesis es una afirmación muy específica, debe cubrir solo lo que usted va a discutir en ese texto. No tiene que abarcar más, sino el tema específico que debe llevar. Debe ser sustentada con argumentos. La posición que se asume en el texto, en cuanto es discutible, se debe defender a través de razones o argumentos que la justifican, sustentan y ratifican. Debe ser una oración específica y completa. La tesis debe cubrir solo lo que usted va a discutir en un texto. No podemos hablar fuera de lo que no dice en el texto, porque la tesis debe de ir embarcada a la temática que ustedes van a mostrar o que la persona va a mostrar. Por tanto, esto que va a expresar tiene que ser afirmativa o negativa, ya sea, pero de una forma específica y con una estructura gramatical completa. Es decir, con sujetos, verbos, complementos, como lo hablábamos, tener una introducción, al final la conclusión ya te va a decir todo lo que ya has tratado de argumentar en esa tesis. La tesis debe ser discutible, algo sobre lo cual se puede tener diferentes opiniones. Cuando es una idea generalmente aceptada o que se toma como un hecho, no hay razón para tratar de persuadir a los lectores. Cada uno de los párrafos de su texto debe estar relacionado con la tesis. No podemos hablar afuera de lo que no sabemos. Muchas veces, yo creo que de los mismos nervios cuando estamos presentando tesis, cuando estamos presentando trabajos, yo creo que los mismos, no sé, de pronto si los mismos nervios nos traicionan y logramos decir cosas que no hemos escrito en el texto de la tesis como tal. Entonces, todo debe ser también un texto argumentativo. Todo hay que manejarlo de forma con argumentos que de verdad pruebe lo que usted está diciendo, lo que usted está hablando, lo que de verdad quiere expresar a los oyentes, a la otra persona que le quieres comunicar algo. Entonces, la idea es argumentar todo lo dicho. Ejemplo de tesis para textos argumentativos. Aquí nos pueden mostrar que las nuevas tecnologías van a reemplazar a los docentes en los diferentes escenarios educativos. Ese podría ser de pronto como, sí, es un ejemplo y es un tema a abordar en una tesis como texto argumentativo. Como también están los videojuegos que afectan a largo plazo la motricidad fina y gruesa de los niños. Y pues aquí le voy a mostrar un ejemplo de la tesis correcta y tesis incorrecta. Pues aquí nos está abordando como la introducción, como le decía al principio, aquí en la parte pues, izquierda, en esta parte donde dice ejemplo de tesis correcta, nos va a hablar sobre la ingeniería genética, que nos las está definiendo, nos está diciendo el propósito, nos está dando como la conceptualización, la definición, los propósitos, las características. Y está escrito, aquí nos da tres aspectos que debemos tener en cuenta. Y está escrita a modo de una afirmación contundente y deja una postura muy clara porque la está desarrollando con claridad, que incluye variables, conceptos, claves. Lo que está destacado en rojo lo podemos ver.
Y finalmente puede ser sustentada a través de argumentos, citar casos en los que la ingeniería haya construido el desarrollo económico, referencias a tratar sobre este tema de la ingeniería genética, investigación. Todo esto nos da como el paso a formar una tesis argumentativa. Y este ejemplo de tesis incorrecta, que vemos aquí, en la parte de derecha, las células diploides tienen 2 copias de cada tipo de cromosoma, nos dice. ¿Qué vendría siendo lo primero? Lo incorrecto, que es una afirmación, pero no es discutible, pues se presenta como un hecho. Esto lo está dando como algo que pasó, pero no le está dando como esa parte de discusión para que la otra persona conozca. Tiene variables y conceptos claves, pero no se sugiere una problemática alrededor de esto. No es debatible porque postula un hecho demostrado por lo que no se genera controversia o una postura en contra. Esto debe ser, miren la diferencia que hay entre la correcta y la incorrecta, que no hay una controversia como tal, no hay unas conceptualizaciones claves destacadas como para conocer sobre esta argumentación, o sea, no hay algo como muy argumentado en esta tesis. Y finalmente, pues vamos a realizar un pequeño ejercicio, igual como hicimos en la primera carta. Es un ejercicio práctico con la siguiente información, que es lo mismo, es de pronto con la misma dinámica que hicimos al principio. Va dirigido a un profesor de la universidad. El asunto es solicitar aumento en la calificación de una actividad. Debemos incluir las palabras dormir, sopa, perro, tren, Netflix y cañón. Escribirlas aquí a través del chat. Aquí se las dejo para finalizar con ese ejercicio. Los leo aquí en el chat. Recuerden que ya estamos de una parte de texto argumentativo, donde debemos dar claridad en lo que vamos a escribir, lo que vamos a exponer, en lo que le queremos dar a conocer al profesor de la universidad, porque recuerden que va dirigida a un docente de universidad. Y el asunto es solicitar el aumento en la calificación. Les doy un pequeño minutico, solamente para escribir. Por favor, no me la envíen por partes. Vamos a enviarla toda completa.
Bueno, muy bien. Creo que ya muchos ya, algunos han participado. Después de este pequeño ejercicio, pues, si tienen alguna duda, pregunta, por favor, por el chat. Muy bien, con esta carta. Elizabeth, muy bien, buenos días. Saludo, cordial saludo, profesor. Me dirijo a usted con el fin de solicitar oportunidad. Muy bien. El nombre del profesor, ¿el mío, el que estoy dictando o Carol Rebolledo? Ya se los envío, ya se los escribo. Cualquier pregunta, inquietud, por favor. Mira, mamá, me encontré mi abrigo. Estoy orgullosa de ti, hijo. Ya, macho, todos tienen su ropa de vuelta. Incluso nosotros. Gracias. Bueno, para finalizar, Oigan, chicos, siento que mis polainas me hacen cosquillas. Me refiero para finalizar, bueno, quiero dejarles de pronto como reflexión cuáles fueron estos retos que se les presentaron a la hora de redactar estos pequeños textos, ya tanto argumentativo como el más sencillo que hicimos al principio. Pues tengo ya algunas respuestas, algunas, sí, que me pregunta. Sí, algunas respuestas sobre lo que, si se releyó, se reescribió la tesis, si la tesis era discutible. De pronto la información que les di ahora último del texto argumentativo daba para un espacio de discusión, una tesis que su propósito era discutir algún tema, qué estrategia usaron de pronto para escribir la tesis. Yo sé que de pronto este es un corto espacio para de pronto responder muy a fondo esta cantidad de preguntas que a veces nos abordamos, también cuando estamos de pronto escribiendo hasta un mínimo trabajo para entregar, pero realmente antes de empezar a escribir o empezar a redactar, debemos de indagarnos, debemos de preguntarnos qué estrategias podemos utilizar para realizar o escribir un texto argumentativo, o ya sea también una tesis. Yo creo que, como lo decía ahorita, hay muchos de pronto que lo han realizado las tesis, pero hay otros que apenas de pronto estarán en ese proceso de esa realización, y los invito que tengan este tipo de ejercicios que son muy prácticos y les va a servir a la hora de escribir una tesis, porque realmente lo que se da a conocer o lo que quieren realmente abordar en una tesis, debemos tener muy claro de que la otra persona lo debe entender y debemos de argumentarlo de la mejor manera para que la persona pueda entenderlo y lo pueda usar como algo que ya se aprendió, y realmente no que lo haya leído, sino que le haya quedado. Y en paso también darlo como una discusión. Al final, cuando mostramos una conclusión, también ya mostramos lo que queremos dar a conocer. Entonces los invito a que realmente
hagan, retroalimenten todos estos ejercicios prácticos porque es de mucha ayuda, no solamente para las tesis, sino también para trabajos escritos, sencillos, que querramos enviarle al docente, al tutor, ahí hasta, como decíamos ahorita, hasta cartas, poemas que querramos realizar, alguna nota, todo eso es importante. Muchas veces ahora, como ya toda la tecnología, por ejemplo, sobre el WhatsApp, coloquemos el ejemplo del WhatsApp, ¿qué hacemos? Que él nos los da todo el autocorrector y nos explica todo y nos lleva ya nosotros no tenemos a veces necesidad ni de escribir, ya hay un micrófono donde prácticamente pedimos la palabra y nos las da. Entonces, eso también es realmente importante tenerlo muy en cuenta. No se alejen de esto, porque realmente el tener muy presente este tipo de pasos, de aspectos para mejorar en nuestra escritura es muy importante, no solamente en la parte académica, sino también personal. Entonces, espero que les haya de verdad quedado algo, les haya gustado, lo pongan en práctica. Sí, el enlace se les va a estar enviando a los correos de grabación. Y muchas gracias, los espero en el próximo encuentro Vilerni. Muchas gracias de verdad por esa atención, participación. No se les olvide la asistencia, la encuesta de Espérate, nena, volvernos a encontrar y que estén muy al pendiente en el próximo tema de lecturas y lectura. Muchas gracias. ¿Pero quién lo va a cuidar? Feliz noche para todos.